Hola a todos jóvenes, estamos con los arquitectos Jessica y César de Plan Arquitectura. Muy buen día, arquitectos. Buenos días, Buenos días. Abraham. Muchísimas gracias por recibirnos. Estamos en la ciudad de Querétaro y vamos a conocer una casa muy especial. Por favor, Sí. platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues esta se llama Casa Hikuri. Estamos precisamente en el condominio de Hikuri, aquí en Cibatá. Muy interesante, ¿verdad? Aquí el papel de la celosía es clave. Sí, es prácticamente lo que le da toda la personalidad a la casa, ¿no? La celosía en fachada, súper plana. La verdad es que sí queríamos darle un toque, pues la intención era mexicano contemporáneo, o sea, sentimos que el uso del barro pues nos daba justamente este pequeño toque, esta semejanza. Sí, sí, Entonces sí. lo llevamos a algo más contemporáneo, ¿no? Sí, se siente, porque es de barro, ¿verdad? Totalmente. Es completamente Totalmente. de barro. Ujú. Sí. Y la escalera de papelillo, Así es. limpia Sí. Así es. y sin barandal. ¿Sin barandal? No se caen los niños. Pues no, hasta hoy no. Eso No es se lo han que yo caído. digo. Si se caen, se lo buscaron. Pues Sí. 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 O sea, No, le podríamos haber puesto un barandal. O sea, siempre se le puede agregar, ¿no? Pero sí. no lo hemos visto necesario, la verdad. No, la verdad no. Que así siga. Te acostumbras y los niños se hacen muy cuidadosos en subir y bajar escaleras, así que Me agrada. así es. La adversidad obliga a la adaptación. Así es. Muy bien. Bueno, subimos. Vamos. Vamos para arriba. Gracias. Adelante. Ah, tenemos un roof garden, jóvenes. O algo que está pasando acá arriba, porque la escalera se repite y sale una luz bastante interesante. Aquí Así- cambia la altura, ¿verdad? No, no, realmente es es la misma. el mismo entrepiso. ¿Qué altura de entrepiso tenemos? 240. 240. Ok. Se siente un poquito más baja aquí. Se siente, yo creo que la proporción, Sí. eso es lo El que que no tengas pasa ese muro, ¿verdad? y que Sí. no estén las ventanas, y así se siente un poco más bajo. Bueno, pues este es como el family room, si se fijan, pues aquí esta habitación ahora es de mis hijos, ¿no? Está llena de color, tiene Está su bueno. gimnasio, sus juguetes, su Nintendo. Este, Está muy padre. sí, Está bueno el gimnasio, ¿eh? sí, se la pasan bastante colgados todo el día y haciendo ahí. Sí, en realidad este gimnasio nació con la pandemia, ¿no? Cuando ¿Ah, sí? sí necesitábamos un ¿Ustedes lo lugar, hicieron? lo mandamos a hacer. No, no sé. Sí, ¿no? Ah, sí, está bueno. Está padre. Entonces, bueno, pues esta planta tiene este hall que distribuye las habitaciones. Este, acá, Sí. por La- acá tenemos la habitación principal, que esta da a la fachada, ¿no? Esta habitación da hacia la fachada. Toda la ventana, pues, está oculta detrás de la celosía, ¿no? Como habíamos platicado. En realidad, pues la fachada da hacia el amanecer, entonces te digo que en las mañanas Que está, levante el rayo, pero muy Sí. filtrado, ¿verdad? Muy sí, muy bonito. filtrado, no es un rayo directo, es un rayo Sí. súper Y filtrado con todo el patrón de la celosía con está todo el muy padre. patrón, entonces se genera, te digo, un juego de sombras bien padre, Esta sí es de nuestras decisiones, digamos, más... arriesgadas. Sí, pero también incluso me atrevo a decir como más polémicas, como que creemos que es más difícil que la gente te compre la idea de tapar el cristal, ¿no? Pero realmente, fijándonos en todas las casas de los lados, pues todas tienen persianas, ¿no? Entonces, Claro. realmente, pues es lo mismo sin la necesidad de como tal de tener que meterle persianas específicamente para que no te vean adentro. Ujú. Aquí más bien le pondrías persianas, pues sobre todo si no quieres que entre la luz, ¿no? Entonces así, aquí completamente, pues, podemos tener comunicación con el exterior, pues la verdad sí está bastante reservado y más bien sí decidimos abrirnos en otras áreas de la casa. Y desde afuera no te ven nada. Desde Ahorita que Nada, estábamos allá no. afuera no se ve absolutamente nada para adentro. Absolutamente nada. Y de adentro sí, Sí, De adentro ¿verdad? sí se... Sí tienes un gran control. Hay algo que pasa que con las reflexiones del cristal, con la celosía, que realmente no te deja ver qué hay adentro cuando estás afuera.
justamente. Y por la diferencia de las luces, pues si tú estás adentro, sí se ve perfectamente que hay afuera. Total. ¿Y qué dimensiones tiene la habitación? Fíjense Esta cómo recámara son 350, me parece. Sí, me parece que es algo... Un poco más, ¿no? un poco Un más. poco más, Sí, se me si hace lo que vemos libres nos desde el vamos hasta piso, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 4, ¿no? Sí, 5, sí. 6 por 5. Sí, son como 6, como 350, ¿verdad? Sí, Como son como 350. 350 por... Son 1, 2, como por 3, Ok. más o menos. Ujú, Más el Sí. closet, ¿verdad? Más ok. el closet, que Ujú. en esta recámara tenemos closet y tenemos walk-in closet. Ah, ok, ok, Entonces, ok. aquí estuvo muy bueno porque le donamos el closet a mi esposo. Ay, sí, claro. Y acá tenemos El se- como lo que sería el vestidor, que es ya mi vestidor. Muy bien. Entonces, es como él y ella, ¿no? El Claro, closet. claro, claro. Entonces, está Suficiente. padre. Y ya se generan pues más de 6 metros lineales de vestidor. Sí, exacto. Ah, fíjense, esta no la habíamos visto. Esa es otra ventana Ujú. para Esta ve al acceso. ver el Ajá. acceso, exacto. Y nos ayuda a A iluminar el iluminar vestidor aquí el para vestidor. que no quede tan oscuro. Pero además tienen una linternilla, Pero ¿verdad? además tenemos, exacto, unos domos, que estos domos hemos decidido, en lugar de mantenerlos cenitales, mantenerlos verticales. Sí, estos, te los enseñamos yo creo que en el siguiente En nivel el bien, siguiente Ok. pero sí nivel. están pensados con una intención. Digo, aquí lo bueno pues es que nos ayuda tanto a iluminar como a ventilar. Todos los baños estamos Exacto, ventilando de la misma manera. Ok, para ok, arriba. ok. Ajá. Sí. Voy a sumarme chismoso. Ya, pero no. Muy bien. Las cubiertas de cuarzo son la misma en la cocina y en los baños. Eso me Exacto. gusta también. Sí, Sí, Más son sencillo. cubiertas de cuarzo. realmente sí estamos manejando una misma paleta de materiales prácticamente. De hecho, incluso queríamos que las puertas nos quedaran bastante más parecido al tono de la melamina, que finalmente nos quedaron algo más, rojizas. Pero bueno, todas iguales, ¿no? No metimos demasiados materiales aquí. Ujú. La puerta es de tambor, ¿verdad? Es Sí, una puerta de tambor, De eh, parota. de Ok. paro. exactamente de Ujú. parota. Vamos a salir. Y aquí todo este espacio llega por la luz de la escalera, ¿verdad? Sí, no tenemos ninguna otra Ajá. fuente de luz, pero Pero es es suficiente. que rebota bastante en el muro, Ajá. entonces nos Sí, ilumina muy bien. es que esta escalera sí tiene en la última losa un domo cenital Ujú, Ujú. de todo lo largo de la escalera. Entonces permite que entre Entra mucha bastante luz. luz. Ujú. Ajá. correcto. Y eso era la intención para que no nos quedara este espacio, nos quedara muy oscuro, porque pues, está aislado completamente del exterior. Ujú. Entonces nos permite iluminar lo suficiente. Muy, muy bien. Excelente. Y de este lado, Tenemos Bueno, acá un tenemos el baño compartido de los niños baño compartido. en el centro. Sí, en el correcto. centro. Y lo mismo, la misma estrategia de ventilación para poder, como digamos lo tenemos colindando con vecino, no había ninguna manera de abrirle una ventana, entonces lo ventilamos para arriba. Muy bien. De buen tamaño también, ¿verdad? Como un 3 por 1,50, 1,40. Sí, 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 está bastante grande. Y acá tenemos las habitaciones secundarias, que es adelante. Gracias. Y las ventanas están hacia el patio, hacia la terraza interior, ¿no? Hacia Hacia el la patio tarde. interior. Aquí hicimos un juego con las ventanas para intentar que no se encontraran demasiado. O sea, por eso no las pusimos al centro, ¿no? Digamos, de la habitación. Ujú. Entonces, de esta manera, como que no hay mucha comunicación de una ventana a otra, Ah, está ya. bastante más limitada. Excelente, Le excelente. damos más privacidad. Y sí, digamos una recámara, un tamaño suficiente, que aquí sí lo que salió más premiado fue el tema del closet. Closet, creo que conseguimos un closet de bastante buen tamaño. ¿Qué dimensión tiene la habitación? ¿Será como un 3
3 por Tiene 3,50. Sí, 3 por 3 2.50. por 3 por 3 más o menos. Es un poco Sí, Sí, más porque el de terreno tiene closet. 8 y el muro está, Sí, pues casi al sí, centro. sí, algo sí, así, sí. sí, Sí, más o son como menos. 3. Muy bien. Y la otra es un poco más grande. Es un poco más grande. Ajá. Tantito, casi las conseguimos del mismo tamaño, pero sí le ganamos unos centímetros más. Ah, niño, niña. Así es. Sí, este muro cabecero ya es de 3,50. Sí. Sí. Más o menos, sí, Ujú. es un poco más grande, de hecho, este. Ujú. Ya con el closet y sí, Sí, tiene buenas dimensiones. los closets completos. Muy Sí, bien. completos. Que tengamos mucho lugar donde guardar, Juguetes y todo. porque los niños guardamos muchas cosas. Entonces, bueno, y ahora vamos al último nivel. Te enseñamos el último nivel. Sí, 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 yo lo sigo aquí. Suban, suban. Yo me quiero quedar echando un Nintendito. Levante la mano el que le daba el control que no servía a su hermanita para que jugara con él. Saludos, tita. Muy bien, este es un estudio, Este es un gimnasio. estudio. Sí, estudio, gimnasio, incluso puede ser otra recámara. Tiene también un baño completo acá arriba. Entonces podrías usarla de diferentes maneras. En esta área nuestro objetivo era ahora con el trabajo en casa, pues que tengamos un lugar que sí nos aísle de la casa y que sea exclusivamente para trabajar, ¿no? O estudiar, o el que quiera hacer ejercicio, o el que, no sé, lo que se les ocurra. Por lo mismo, sí dejamos aquí pues más, que le entre bastante más luz al espacio. Justamente en la escalera te das cuenta de estos contrastes. Si bien estaba bien iluminada la planta de abajo, realmente se nota que incrementa bastante la luz ya cuando subes aquí. Y nos pinta muy bien. Pues todo este muro es el que nos avienta la luz tanto para este espacio como para el de abajo. Sí. Sí, este espacio tiene muy, muy buena luz, es muy bonita esta. Sí, sí Sí. Y tiene. es completamente franca, ¿verdad? Cenital, no es Sí. Sí, lateral. no, esa sí es cenital, completamente. Y aquí en la ventana del poniente, porque este queda siendo poniente, o No, es este es norte. Este es norte. norte. Ah, por Esta eso cara queda norte, No también, tiene ningún exacto. claro. problema. Entonces Sí. no hay, No, este es un espacio súper agradable. sí, para trabajar es lo Sí. máximo. Trabajar, hacer aquí podrías hacer aquí tu recámara, ¿no? Tu suite ahí con una buena terraza o pensamos también algo como eventos sociales, lo podrías ocupar aquí también perfectamente. Que es parte de la verdad sí le queremos dar mucha versatilidad a la casa. Ujú. Entonces, pues tienes estas opciones, o sea, en dado caso podrías incrementarla hasta 5 recámaras y siendo la casa que no es en sí tan grande. Exacto. Y quedó, entonces me dijiste, 210 metros cuadrados 217, 17 ya con este nivel. ya con este nivel. Pues está muy bien. No estamos Son contando obviamente la la terraza. terraza, solo lo techado. Solo lo Entonces queda techado. bastante bien. Excelente. ¿Y un aproximado del costo por metro cuadrado de construcción? Ah, ¿a La la casa. venta, dices tú? O... Pues digo, si ahorita unas personas los quieren contratar y quisieran unos acabados como estos, Como estos aproximadamente estamos a partir de 13,500. ok, Más o Esta menos. casa se empezó a construir hace año y medio Ujú. y salimos como en 13,700. ok, 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 Ajá, con esta buenísimo. casa, sí. Ujú. Creo que encareció un poquito por el tema de la fachada. La Pero mano de obra, La mano ¿verdad? de obra, sí, sí. claro, porque es muy artesanal. La verdad es que Sí. la construcción de esa fachada fue muy artesanal. Claro, con calma, ¿verdad? Los hilos, y no, no, Sí, sí. me imagino. Por ese Es un detallito. rollo. Pero quedó muy bien. Quedó padre. Y luego acá tenemos este roof garden o un rooftop,
porque no tiene nada de garden ahorita. Y esta está justo pensada como pues para darle servicio básicamente como a la familia o incluso a la persona que está aquí trabajando, que te pueda salir acá a tomar una llamada. No está tan planeado como para que hagas acá una carne asada y hagas acá relajo, es más como contemplativo. Los domos que te decíamos, por ejemplo, los que ventilan los baños, tienen la altura suficiente para que te puedas sentar. Sí, así se sea, planearon realmente, o sea, para que te quedaran. Entonces estás trabajando y te sales acá a tomar una llamada o en Está a la noche a gusto. tomarte una copita de vino. Está súper a gusto. Tienes una vista ya impresionante, súper, súper padre. Y además, acá está losa, que es lo que le da un poco más de altura a la fachada. La hemos usado hasta para hacer yoga. O sea, Órale, te subes ahí, tu tapetito, haces yoga. perro mirando al sol o cómo. Saludo al sol, perro. Sí. Sí, boca abajo, no sé. Perro. Pero está padrísimo esta Cobra. terraza, ¿no? Sí, 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 sí. aquí sí con la altura, pues justamente jugamos para darle pues volumetría a la fachada, pero intencionalmente levantamos esto realmente para que te quede como una barrita y también para que te tape más las casas de abajo, que realmente pues, no le dimos valor a esa parte de la vista y más bien te deja ver pues, lo que está más arriba, ¿no? Entonces queremos que se encuadra mejor la vista de esa manera. Ujú. Excelente, excelente. Sí. Considerando, ¿verdad? Ahí vemos las casitas de los perros que están Ajá, acá. así es. Sí, bueno, los perros están acá y están en toda la casa y viven, suben, bajan y las pusimos acá Ah, arriba, ¿esta es la otra linternilla o esta qué es? Sí, sí, sí. Sí, Esta es la del baño exacto, la del principal. baño. la del baño Ah, principal. ya. Estas las diseñamos de esta manera, las repartimos pues o sea, les dejamos estos louvers justamente para que no tuvieras que preocuparte si está abierto, si está cerrado. O sea, aquí todo el tiempo está ventilando, no le entra nunca el agua y de esta manera, o sea, al tenerla, digamos, de manera, como una ventana, ¿no? Más que como un domo, pues nos da también bastante más seguridad aquí arriba. Realmente, si tuviéramos el cristal aquí de manera asentada de manera horizontal, pues está más peligroso, ¿no? Pero así, de esta manera, pues es mucho más útil. De acuerdo, de acuerdo. Y una pregunta, o sea, volvemos a usar el ladrillo perón, este ladrillo de barro aquí en la azotea, Sí. pero no veo zabaletas. ¿Cómo es el proceso de impermeabilización debajo de este piso de barro? Es que realmente no, como está todo sellado, no está filtrando agua. No, Todo corre, o sea, cuidamos bien las pendientes, tiene digamos, corre. bastante, sí, justo tiene bastante pendiente para evitar que el agua se estanque y además del pegapiedra que se usa, que es un poco más impermeable que el pegazulejo. Ok. eh, la loseta de barro se sella al final. Se sella y ya es un sellador acrílico que también evita que se manche y pues, cierra todo el poro. Entonces, básicamente, solo con eso ha sido suficiente para que no se No filtre el haya agua. filtración, está Ujú. excelente. Sí. Sí, porque Sí. muchas veces la zabaleta, ¿verdad? Todo esto que ensucia un poquito. Y aquí lo veo muy limpio y si funciona, pues perfecto. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y también ahorita se ve más, como este no tiene tanto que se aplicó, se ve más brilloso, ¿no? El de abajo ya se ve algo más natural, o sea, se va como... También Sí, tenía su sellador. También tiene tiene sellador y sigue funcionando perfectamente, o sea, solo que ya no brilla tanto. exactamente. Hay un producto de Fester muy bueno que es el Fester Bond, que se aplica también el mismo ladrillo perón, le aplicas el Fester Bond y luego lo colocas. Entonces ya bien se impregna todo el barro con el sellador, entonces funciona también muy bien, ¿verdad? Buenísimo. Es un gran tip. Les vamos a dejar aquí las redes Súper. sociales de nuestros amigos de Fester para que puedan conocer un poquito más de todas las Aplicación. funciones y aplicaciones que tiene el Fester Bond, porque el Fester Bond lo aplicas con la pintura y te da mayor calidad. Se vuelve un poquito más plástica. Se lo Ya. agregas al yeso y también el yeso adquiere mayor resistencia, mayor dureza para que no se te despegue, ¿verdad? A veces le pones la mano al yeso y se te viene un poquito Un lo poquito, blanco. claro.
Entonces, lo puedes mezclar con el cemento también para que reviente un poquito menos el aplanado. Entonces, visiten a su distribuidor local de Fester, jóvenes, porque es garantía siempre utilizar sus productos. Muy bien. Súper. La casa actualmente está en venta. Así es. Ah, excelente. ¿Y en qué precio se está vendiendo? En 4.7 millones. Ah, está muy bien, ¿eh? Hemos visto casas de 7 millones, hemos visto de 6.5, y esta de 4, 4.7. 4.7, y las veo de dimensiones similares. ¿Sí? Excelente, Gracias. excelente. Y tiene un año que la terminaron, ¿verdad? Sí, Un año, sí, así exacto. es. Un poquito menos de un año. No, pues está Unos 10 meses. nuevecita. Está ¿Qué les nueva. podemos regalar a las personas que estén interesadas, que digan que lo vieron aquí en Cota Paredes? ¿Qué regalito, dulcecito por ahí? ¿Qué les podemos Ay, ¿qué les regalar? podemos regalar? Pues, ¿qué les parece si les regalamos un proyector como el que vieron ahí abajo? Ah, está bueno, está bueno. Me late, me late. Bueno, si la compran, claro. Sí, 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 Ah, claro, Con la claro, claro. compra viene Una Thermomix, ¿no? o una Thermomix también. Ah, una Thermomix, me late. Ahora, Eso me gusta todavía más. La Thermomix yo no la entiendo, pero sé que hace muchas cosas. sí, hace buenas cosas. Excelente. ¿Dónde los pueden contactar? A través de las redes sociales de Ajá. Plan Arquitectura en Instagram, ahí vienen todos los datos, teléfono, mails, donde nos pueden contactar, lo demás, Correcto, es Plan Arquitectura con doble A. con doble A. Plan Arquitectura con doble Con A. doble A. En Instagram, ¿verdad? Así es. Buenísimo. Sí. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartirnos este gran proyecto y esperemos seguir conociendo más obras de Plan Arquitectura. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, Abraham. Gracias, Abraham. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Hasta pronto, jóvenes. Hasta pronto. Hasta luego. Ya nos Bye. vamos, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Estamos en Querétaro. Vénganse a vivir para acá. Estamos en Cibatá.